Los capítulos faltantes de Hechos de los Apóstoles. Prefacio. En 1801, el explorador inglés C.S. Sonini emprendió un viaje ordenado por el rey de Inglaterra, Luis XVI. El viaje tuvo propósito el de explorar el Imperio Otomano en Asia, y por acto de amistad internacional, el sultán Abdul Ahmed le obsequió las hojas faltantes de el pergamino ahora conocido como Hechos de los Apóstoles, originalmente escrito por Lucas, el servidor de nuestro Señor y Dios. Bendito sea su honorable nombre. No se conoce en qué punto de su visita diplomática el sultán se lo obsequió, si fue al principio o si fue al final. Pero después de que Sonini obtuvo permiso de viajar por lo que se conoce hoy como Turquía y Grecia, el gobierno otomano se lo entregó después de haberlo tomado de su biblioteca en Constantinopla. El manuscrito estuvo y está todavía escrito en el griego original, y ahora reside en la colección de una de las bibliotecas británicas. Como sabemos, hay 2 epístolas en el Nuevo Testamento que no terminan diciendo amén, significando el fin de la carta. Y estas son Hechos de los Apóstoles y la epístola de Santiago. Es suplementativo agregar también que nos es conocido del Viejo Testamento que al libro de Daniel también le faltan secciones. Lo faltante del libro de Daniel son Susana y los ancianos, la oración de Zacarías y canción de los 3 judíos, y por último, Bel y el dragón. Y por la epístola de Santiago, nota, Santiago en inglés es mencionado como James, y James, que es James, es lo mismo que Jacobo en hebreo. Sabemos que escribió otras 2 obras más, 2 todavía existentes, una carta para Clemente, discípulo de Pedro, y la otra escrita por una conversación privada entre nuestro amo el Señor Jesucristo y Santiago, que también fue mandada a Clemente. También hay otra carta falsificada en nombre de Santiago, pero esta es obra del erróneo y rebelde Satanás. En ella empieza bonito, pero después se le va el avión echándole azufre como condimento a la carta. Tuerce la historia prehumana. Habla de corrupción en el cielo y que los demonios crearon al humano, y que nuestro Padre Dios es solo un Dios menor entre otros. Buen sujeto de corrupción humana para aquel que quiera destruirse a sí mismo, y a los que no están escritos en el libro de la vida, y quiera hacerse famoso. Pero este pergamino a mano fueron hojas tomadas del original, y empieza por el final del capítulo 27, y se le agrega el último, su capítulo 28, y termina con amén. Crezcan en el Señor, amados hermanos, y que nuestro amado Señor Jehová Dios los bendiga y guarde en nuestro Señor Jesucristo. Versos del capítulo 27. Y cuando ellos no concordaron entre ellos mismos, se fueron de allí después de que Pablo había hablado así. Bien habló el Espíritu Santo a través de Isaías el profeta a sus padres, diciéndoles: Ve a esta gente y diles, por escuchar escucharán, y de ninguna manera entenderán, y viendo mirarán, pero de ninguna manera percibirán. Porque el corazón de esta gente se ha vuelto tosco, y sus oídos nulos de escuchar, y han cerrado sus ojos, no sea que pase que puedan percibir con sus ojos, y oír con sus oídos, y entiendan con su corazón, y retornen otra vez, y yo los sanaré. Sépanse ustedes entonces esto, que esta salvación de Dios es mandada a los gentiles, y ellos escucharán.
Y cuando dijo estas palabras, los judíos se fueron, disputándose mucho entre ellos mismos. Y permaneció allí 2 años enteros, pagando por su propia habitación. Y recibía a todos aquellos que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas que pertenecían al Señor Jesucristo con toda claridad, y nadie le impedía. Capítulo 28. Y Pablo, lleno de las bendiciones de Cristo y abundante en el Espíritu, partió para Roma, con determinación de llegar a España, porque él se había propuesto desde mucho tiempo atrás el viajar para allá, y tenían su pensamiento también ir a Gran Bretaña. Capítulo 28. Y Pablo, lleno de las bendiciones de Cristo y abundante en el Espíritu, partió para Roma, con determinación de llegar a España, porque él se había propuesto desde hace mucho tiempo atrás el viajar para allá, y tenían su pensamiento también ir a Bretaña. Porque había escuchado en Fenicia que ciertos de los hijos de Israel, en época de la cautividad de los asirios, que se habían escapado para habitar en islas lejanas, como lo habló el profeta, y fue llamada por los romanos Bretaña. Y el Señor mandó que el evangelio se predicase a los gentiles y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ningún hombre le impedía a Pablo, porque testificaba claramente de Jesús ante los tribunales y entre la gente. Y se llevó consigo ciertos hermanos, y permanecieron con él en Roma, y después se embarcaron en el Ostrium, y habiendo estado el clima apto para navegar, llegaron salvos hasta la costa de España. Y mucha gente se juntó de los pueblos y villas y de entre los montes, porque habían escuchado de la conversión de los apóstoles y de los muchos milagros que él había obrado. Y Pablo predicó poderosamente en España, y grandes multitudes creyeron y fueron convertidos, porque ellos percibieron que fue un apóstol mandado de Dios. Y partieron de España, y Pablo y su compañía, habiendo encontrado barco en Armónica, partieron hacia la Bretaña. Y en su camino, pasando a lo largo de la costa sur, llegaron a un puerto llamado Rafinos. Ahora, cuando se rumoreó que el apóstol había llegado a su costa, grandes multitudes de sus habitantes le encontraron, y trataron a Pablo cortésmente, y él entró por el portal del este de su ciudad, y se alojó en la casa de un hebreo y uno de su propia nación. Y cuando la mañana vino, subió al monte Lud, y la gente se aglomeraba al portal, y se ensamblaban en un ancho camino, y él les predicó a Cristo. Y ellos creyeron la palabra y el testimonio de Jesús. Y al atardecer, el Espíritu Santo cayó sobre Pablo, y él profetizó, diciendo: Mirad, en los últimos días la paz de Dios se alojará en las ciudades, y los habitantes de allí serán enumerados. Y en la 7ª vez que la gente sea enumerada, sus ojos serán abiertos, y la gloria de su herencia brillará ante ellos. Las naciones subirán a adorar sobre el monte que testifica de la paciencia y del sufrimiento perdurarero de un sirviente del Señor. Y en los días postreros, nuevas noticias del Evangelio procederán de Jerusalén, y los corazones de la gente se regocijarán. Y mirad, las fuentes se abrirán, y ya no habrá más plaga. Y en esos días habrá guerras y rumores de guerra, y un rey se levantará, y su espada será para sanación de las naciones, y el hacer de su paz permanecerá, y la gloria de su reino una maravilla entre los príncipes. Y llegó a pasar que ciertos de los druidas
se acercaron a Pablo secretamente y mostraron por sus ritos y ceremonias que eran descendientes de la tribu de Judá, que había escapado la esclavitud de la tierra de Egipto. Y el apóstol creyó estas cosas, y él les dio un beso de paz. Y Pablo permaneció en su alojamiento 3 meses, confirmando en fe y en predicación de Cristo continuamente. Y después de estas cosas, Pablo y sus hermanos partieron de Rafinos y embarcaron hasta Atium, en Francia. Y Pablo predicó en el fuerte romano y entre la gente, exhortando a todo hombre al arrepentimiento y al confesar sus pecados. Y le llegaron ahí ciertos de los Belgae para preguntarle de la nueva doctrina y del hombre Jesús. Y Pablo abrió su corazón para ellos y les contó todo lo que le había sucedido y cómo Jesucristo había venido al mundo a salvar los pecadores. Y después ellos partieron pensativos entre ellos mismos de las cosas que habían escuchado. Y después de mucho predicar y trabajar, Pablo y sus compañeros trabajadores pasaron por Helvetia y llegaron al monte Poncio Pilato, donde aquel que había condenado al Señor Jesús se estrelló hasta abajo del peñasco, y así murió miserablemente. Que después inmediatamente un deslave bajó de la montaña y acarrió su cuerpo ya roto en pedazos dentro del lago. Y Pablo alzó sus manos sobre el agua y oró hacia el Señor diciendo: Oh Señor Dios, da una seña a todas las naciones que aquí Poncio Pilato, cual condenó tu Hijo unigénito, se tiró de aquí al cañón. Y mientras Pablo todavía hablaba, mirad, hubo un gran terremoto, y la cara de las aguas fueron cambiadas, y la forma de la laguna fue como la figura del Hijo del Hombre, colgando en agonía sobre la cruz. Y una voz bajó del cielo diciendo: Aún Pilato se ha escapado de la ira por venir, porque él se lavó sus manos ante la multitud al derramar la sangre del Señor Jesús. Entonces, cuando Pablo y aquellos que estaban con él miraron el terremoto y escucharon la voz del ángel, ellos glorificaron a Dios y fueron poderosamente fortalecidos en el Espíritu. Y ellos viajaron y llegaron al monte Julio, donde ergían 2 pilares, uno de la mano derecha y el otro en la mano izquierda, levantados por Augusto César. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, paró entre los 2 pilares, diciendo: Hombres y hermanos, estas piedras que ustedes ven este día testificarán de mi viaje allá, y en verdad les digo que éstas permanecerán hasta que el Espíritu se derrame sobre todas las naciones. Ni tampoco será este camino escondido a través de todas las generaciones. Y de allí salieron y llegaron a Iltricium, intentando ir para Macedonia en Asia. Y gracia fue encontrada en todas las iglesias, y ellos prosperaron y encontraron paz. Amén.